Ahí se ve la pantalla. Estábamos leyendo el mandamiento séptimo que tenía que ver con la circuncisión. Estábamos acá en la página 8, voy a retroceder un poquito para arrancar repasando un poquito. Leo los comentarios del párrafo anterior. Dice: la circuncisión es realizada. Nuestro egoísmo es elevado y esto deja el espacio, la silla vacía para lo superior. Luego la vida se asentará en nosotros. Y volaremos por sobre todo nuestro mundo. Acá en el párrafo hablaba de la silla, una silla de Eliyahu, que estaba referenciada a este tema. La vida se asentará en nosotros y volaremos por todo nuestro mundo, por sobre todo nuestro mundo, ya que ya nuestro mundo no nos dirigirá, no seremos esclavos de lo terrenal. Esta circuncisión espiritual que tiene, o sea, la circuncisión física es un recuerdo respecto a esto, y esta circuncisión tiene que ver con este corte respecto al deseo de recibir, un corte definitivo de esa carne o de esa materia terrenal, que nos esclaviza en la medida que ella dirige nuestra vida, y por eso hay que hacer un corte definitivo respecto a esa dirección equivocada. Dice: sino que su luz, o sea la luz del Creador, será quien nos gobierne en todos nuestros actos, porque nos hemos puesto en sus manos y Él nos ha dado alas para que recorramos por encima de todos los aspectos de nuestro mundo material. El párrafo hablaba de un pájaro que volará sobre la tierra, hablaba de Eliyahu y hablaba de esa silla. Ese pájaro respecto a esas alas, porque uno logra ver la realidad de otra forma cuando empieza a ponerse en manos del Creador y empieza a dejar de tener ese dominio sobre sus actos que viene desde ese deseo de recibir. Entonces, esas alas para que recorramos por encima todos los aspectos de nuestro mundo material sin llegar a tocarlo, sino sobrevolarlo, estar en contacto sin caer en el pecado, por encima, dirigiendo y moviendo los hilos. Respecto a los aspectos que tienen que ver con esa circuncisión física, que recuerdan a esta circuncisión espiritual, es el hecho de que ese corte es definitivo, es un corte de la carne que no vuelve hacia atrás. O sea, uno cuando toma esa decisión, que te conecta con esa octava sefirá, que se realiza en ese octavo día, es algo definitivo, no es algo que uno puede estar yendo y viniendo, y un día estar conectado con el Creador y otro día estar volviendo a lo que es una guía respecto, o una dirección de nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos respecto a nuestro deseo de recibir o nuestra materia. No es posible estar a medias circuncidado, es decir, un día con el Creador y al día siguiente pecando, siempre entendiendo el pecado como una elección respecto a un Dios que no es el Creador, o no hace ese deseo de dar, sino que es el deseo de recibir. Porque circuncidar significa que has cortado la carne, o sea, el deseo de recibir, y lo has eliminado por voluntad propia de tu vida. Y este cumplimiento, el 100% del tiempo de este pacto sagrado, es lo que genera vida, porque va a generar unión con lo superior y va a cortar esa esclavitud respecto a la carne. Genera liberación de la esclavitud de nuestro ego. Y el no cumplimiento al 100%, porque ya dijimos que eso tiene que ser en forma definitiva. O sea, cumpliendo a veces y a veces no, que es lo mismo que no cumplir nunca, porque es como estar pivoteando, viviendo como en una comedia o en algo que no es real, una mentira.
Eso genera muerte, genera esclavitud que a la larga va generando muerte espiritual, en el sentido de vivir conectado perdiendo el tiempo físico, como quien dice, con intereses que no son reales, o que no nos van a dar vida espiritual, y termina redundando en una muerte real, en una muerte física. Vamos a ser dominados por ese ego de por vida, lo que nos lleva a esa muerte, primero espiritual y luego física, porque no complementamos el trabajo, o sea, no completamos el trabajo que nos fue encomendado. Existen dos instancias en la circuncisión. Una es el momento de la decisión, el corte en sí. Y lo otro es el pelado de la piel, o sea, el tirar eso para siempre. Uno es el momento de realizar la decisión y otro es no hacerlo de ahí en más. O sea, tiene esas dos facetas. Ambas forman parte del mismo acto, pero se pueden distinguir esos dos momentos por separado. El dejar de vivir a partir de ese instante bajo el dominio del deseo de recibir para nosotros un 100% del tiempo, y esas dos instancias forman parte del hombre. A veces el Zohar marca referencias respecto a la Torá para profundizar sobre el tema. En este caso habla de Eliahu, sobre su historia, y en referencia a este tema nos brinda una información adicional respecto a que cuenta respecto a dos sillas. Habla del trono, que ya sabemos que en la letra Kaf el rey podía gobernar y podía estar guiando todo Seiranpin y Malhut, estando conectado con esa energía que viene desde Binah, o esa luz que viene desde Binah, ese Espíritu Santo, ese Ruach. Y una segunda silla, o un segundo lugar donde hay que estar observantes, que es para Eliahu, que vigila este pacto 100% del tiempo. Ya lo vimos en las letras, que esa letra Shin es lo que genera que todo el edificio espiritual se pueda construir. Uno tiene que estar vigilante todo el tiempo de este pacto para que todo se construya de ahí en más. O sea, si no, la luz te atraviesa. Ya hemos visto que la luz que llega es para ser dada, llega y rebota. De la misma forma como que llega, tiene que estar en la intención de darse. Nada puede atravesar hacia nosotros. Esa luz directa no se puede recibir directamente. Ese rebote existe en ese masaj, en la medida que la intención es no recibirla para nosotros mismos. Y eso hace que en ese lugar donde rebota quede cierto sabor de lo que se trata esa luz, y eso es lo que nos va generando una amplitud de conciencia. Pero solo puede ser hecho por ese rebote y porque se haga al 100% del tiempo, en una circuncisión, en un corte definitivo, porque si a veces nos atraviesa y a veces lo frenamos, es como un trabajo que no es consistente y que nos va a terminar destruyendo igual. Siempre es necesario estar vigilando, por eso menciona esa silla o esa atención que hay que tener en ese sitio, porque por más que la acusación de Sitra Ahra ya no exista, continúan existiendo chispas escondidas que deben ser rescatadas, y en la boca de Eliahu le fue encomendada esa misión. Leo el siguiente párrafo, párrafo 226. Y creó Elohim los dos más grandes cocodrilos. Cocodrilo está traducido acá, otra forma de traducir eso, está hablando de monstruos marinos. Dos. Estos son el prepucio y disruptivo. O sea, algo disruptivo es algo que se interrumpe de golpe, en ese corte. Y lo disruptivo posteriormente. Y dice, y ellos son hombre y mujer. Y en cada nefesh haya, o sea, esa alma viviente que se arrastra, que graba, que registra el signo del pacto sagrado. Y esta es la santa nefesh haya, o sea, alma viviente, tal como dijimos. Como se hinchan las aguas. Las aguas más altas son atraídas a él con respecto
al signo grabado en él. Comentarios. Existen entonces dos monstruos, está puesto acá con esa palabra, dos intenciones respecto al ego que hay que cambiar, que hay que corregir, que hay que dejar de hacer. Una tiene que ver con cortar ese prepucio, o sea, las acciones que tenemos que hacer es ese corte, como ya dijimos hoy, tomar esa decisión, y luego que eso no vuelva atrás, que ese corte sea para siempre. Esas son las dos palabras que están mencionadas. En ambas palabras vemos, mirando un poco las letras, que ya que conocemos un poco los significados de las mismas, hay tres letras en común, la resh, la ain y la hei. La resh, que por un lado tiene que ver con esa fuente que nos conecta a Sitra Ahra, aunque en arameo la letra resh tiene que ver con la cabeza, porque mismo desde ese ego, desde donde se llega a lo más elevado, el deseo de recibir puro, esa intención pura hacia el ego, que a la vez es de donde tenemos que elevarnos. Lo absolutamente opuesto, que está en el prepucio también, o en esas palabras que hacia donde tenemos que tender, que está en la hei final, que es hacia donde tenemos que ir. En el cuarto mandamiento, Yesod, que es donde se realiza el prepucio, donde todo aquello que parece placer y que es placentero para el cuerpo, para lo material, no importando el tipo de placer que se trate, siempre es un principio malvado disfrazado. O sea, tanto el deseo de recibir hacia el lado del placer, el deseo de recibir hacia el lado del sufrimiento, ambas puntas, en la medida que uno las haga para uno mismo, nos van a conectar con el ego y no van a hacer conexiones al Creador. Y existen dos características para corregirlo. Y allí vemos que en la palabra se agrega la letra lamed, que la lamed era la elevación, era en la cabeza de lo que conectaba Seirampin con Binah, la elevación de Binah en Seirampin, esa letra que tenía esa forma que conectaba lo superior con lo inferior, que establecía esa conexión en el reino. Luego, mientras que en la segunda palabra se agrega una letra P, con todas las letras, o sea, una P y una Yud, que es Hod de Seirampin, que implica no cometer ese pecado de ahí en más. Recordemos que la letra P estaba relacionada con ese crimen, con esa intención también de ya llevarlo a un acto físico, y esos dos aspectos son necesarios estar atentos para no caer en esa intención. Son algunos comentarios respecto a las letras, para recordar las letras que forman las palabras, como ya las estudiamos, y simplemente son algunas como información adicional al respecto. Lo básico y lo importante es que esa circuncisión implica cortar ese vínculo y hacerlo en forma definitiva. Siguiente parte. Y entonces está grabado en Israel. Es un grabado santo y puro abajo, en la parte inferior, como aquellos, que ellos son grabados santos, que arriba están en orden, para reconocer entre el lado santo y del otro lado, así como los grabados de Israel, son para reconocer entre lo santo y los pueblos o las naciones idólatras. Acá la palabra idólatras está puesta con una sigla, esta sigla que se menciona acá, que es una in, una kuf, una bab y una men final, que literalmente significa que sirven a las estrellas y a signos celestiales, o sea, son pueblos que se guían por otros dioses, por otras fuerzas externas, que eso es, de ahí toman fuerza como para dirigir sus vidas. Bien desde el otro lado y como hemos aprendido. Y como está registrado, grabado en ellos, en Israel, estos grabados son en bestias, animales
y pájaros de esas bestias, animales, y pájaros de los pueblos de las naciones idólatras, que sirven esas estrellas y signos celestiales, y esto es la felicidad de Israel. Vamos a comentar un poco. Dice, es necesario unificar los animales terrestres con los pájaros. Es necesario unificar ese deseo de recibir, o esas formas que tengan esas intenciones respecto al deseo de recibir, con lo más elevado. Es elevar en función de que hagamos esa barrera en forma correcta, que eso rebote, que eso se conecte con la intención que hay arriba. Eso tiene que ver con ese corregir ese deseo de recibir en nosotros mismos. Esa es la tarea encomendada a Israel. Israel es el pueblo de esas personas que intentan conectarse al Creador, intentan ponerse en afinidad de cualidades con Él, porque esa es la forma de conectar con cualquier cosa. Cuando uno quiere tener un vínculo con alguien, tiene que equipararse en cualidades, tiene que ponerse en igualdad de cualidades, intentar ir hacia ellas. O sea, uno nunca va a poderla tener las cualidades del Creador, porque son de Él, el dar es solo del Creador, pero uno puede dejar de recibir para uno mismo, y ese dejar de recibir para uno mismo hace que esa luz rebote en uno, vaya a donde tiene que ir, y esa tarea de ser colaborador de Él, por decirlo de alguna manera, hace que sea percibida esa luz y sea que esa persona forma parte de este pueblo que le fue encomendada esta tarea. Eso lo llamamos, con esas palabras de Man, como está dicho ahí, ese Main Nubin, esas aguas que se elevan desde la Nubá, desde lo femenino, como ya vimos también en las letras, y vimos en cada una de ellas cuál era la intención en cada uno de esos momentos. Entonces, hay que elevar Man desde todo nuestro mal, desde todas las facetas, hacia el Creador, y eso es lo que va a producir vida. Esa vida y esa felicidad que va a terminar generando en ese pueblo que está conectado con Él, que vive para Él, ese pueblo de Israel. Y es necesario unificar en cada persona, cada uno tiene que hacerlo consigo mismo, tiene que ir a su interior y conectar con su parte superior, con su parte santa que está unida al Creador. O sea, aquellos deseos que uno tenga que se dirijan a otros dioses, que tengan vínculos con partes de nuestro deseo de recibir, cada uno tiene que investigar en sí mismo, dentro suyo, y desde cada uno de ellos tiene que cambiar esa intención y conectarse a Hashem. Debe transformarse en un trabajo por lo superior, porque Él es grande y gobierna, no por una doble intención, sino simplemente por servirlo, por intentar ayudarlo a su tarea, por decirlo de alguna manera, y como Él es grande, gobierna y ama a todas sus criaturas por igual, uno tiene esa intención también de hacer lo mismo, dejando de recibir para sí. Acá en el párrafo había un poco de algunas analogías, capaz, unas palabras un poco escritas más en un lenguaje hablaba de animales, de pájaros, pero tiene un poco ese significado atrás, o esa intención atrás, que fue lo que se trató de mostrar acá. Bueno, ahí terminamos con lo que es el séptimo mandamiento. Ya vimos que habían 3 mandamientos juntos. Había uno que era respecto a la comunicación en la Torá, el otro ya no me acuerdo cuál era, y este era el séptimo, que tenía que ver con la circuncisión. No sé si quieren comentar alguna cosa. Si no, vamos a pasar al octavo. Johan, ¿cómo andás? Hola, hola, hola a todos. ¿Todo bien por aquí? ¿Me Todo veo? bien. Todo bien, todo bien. Eh, sí, Ahora sí. Hola, Johan. buena, hola. Eh, Alcanzamos a ver harto igual la clase pasada. Era como más o menos esta idea. Era Sí, cortito, ¿no?
La otra vez leímos bastante de este mandamiento y ahora estaba terminando y repasé un poco, entonces sí, tiene que ver con lo que estábamos hablando en la clase anterior al final, sobre todo. Sí, Era un el poco... deseo de recibir con la circuncisión. Eh, en una mencionaste que eran como las 8 sefirot, que se refería a los 8. El 8 tiene que ver con, hay 7 sefirot en el cuerpo, que son Seiram, ¿Mm? Pin y Malkut, y la octava sefirá, que es Binah, es hacia donde nos conectamos, porque Binah, que Ya. es la forma que toma el creador para llegar al cuerpo, esa santa Shekinah, o sea, esa forma femenina que toma el creador cuando desciende al cuerpo, que es esa forma de Binah, es el octavo lugar y es la mención que se hace aquí de que esa circuncisión se realiza en el octavo día es porque la elevación tiene que hacerse hacia ese lugar, como que, o sea, hasta conectarse con ella, por decirlo así. Ya. Es Ok, un poco por ahí el significado de ese ritual de ese día en el cual se menciona. perfecto. Clarísimo. Bueno, Luz Dari, ¿querés comentar algo? Bueno, que yo no puedo decir lo mismo que está, ni perfecto ni clarísimo. La Kabbalah no es algo para razonar, la Kabbalah es para tratar de estar, estar abierto a lo que va diciendo, y de alguna forma cuando uno empieza a intentar hacer estas cosas, las cosas van llegando, pero van llegando a ritmos diferentes, y no hay que presionarse ni apurarse, simplemente hay que intentar tener la intención correcta, intentar hacer las prácticas, intentar escuchar eh, lo más entregado a la enseñanza que se puede. Esa es la forma mejor para recibir cuanto antes, por decirlo así. Porque si uno se pone a razonar, se pone a pensar, todo eso forma parte del ego y forma parte como de una barrera que uno mismo se pone. Cuanto más tenga intención como de escuchar con oídos receptivos y de hacer las prácticas que se mencionan, los man que estaban en cada una de las letras, y las prácticas de Michel Pornar, y todo lo que se vaya mencionando que tenga que ver con trabajo en uno mismo, esa intención correcta, esa práctica correcta, va a hacer que cierta información nos vaya llegando. Lo que pasa es que la información que llega a cada uno es diferente, porque tiene que ver con ayudas que llegan cada uno para su propio trabajo. Entonces, no hay que preocuparse por no entender con la cabeza lo que ahí habla, porque hay muchas metáforas, mucho lenguaje que está como escondido atrás de las palabras. Entonces, muchas de las explicaciones capaz que tienen que ver con geometría, con forma de las letras, con cosas que están explicadas en el Zohar, por personas que tenían una comprensión superior y explicaban cosas que no son evidentes, pero sí es importante tratar de estar receptivo al mensaje que viene atrás y a las prácticas, sobre todo, que vienen atrás para hacer esas cosas. En el caso de la circuncisión, de cortar en forma definitiva el deseo de recibir, que es el mensaje principal que tiene, y que vimos ya la importancia mismo en la letra Shin sobre todo, después en la Sad y también en la Tet, las tres son Yesod, porque ese Yesod, que es la base de todo Sairampin, es donde se junta lo masculino y lo femenino, es el lugar donde la luz llega y tiene que rebotar. Uno tiene que tener la intención en todo lo que haga de que lo llegue sea para dar, que no sea para acumularlo para uno. En la medida que lo quiera acumular para uno, eso te va a terminar destruyendo, porque la luz directa no se puede recibir. Es lo básico en Kabbalah. Entonces, para que no se reciba hay que poner una barrera, y una barrera es el masaje. Y con esa barrera, con la construcción de esa barrera, tiene que ver esta circuncisión. Es parte de esa formación, a eso se le llama el Brit Milá, el pacto sagrado, ese corte. Entonces, ya lo vimos, se ve en muchos lados y de forma distinta, pero lo que importa es que uno intente hacerlo. Cuando uno lo intenta hacer, al principio no llega, o llegan cosas pero uno no se da cuenta, y luego que empieza a pasar el tiempo y es perseverante, cada vez va llegando más cosas, pero cada uno tiene su propio ritmo, no hay que
no se puede apurar, como quien dice. Sí, y entonces esto es bueno. Deseo, me surge la pregunta, ¿se agranda? ¿Se puede decir que se agranda? El O deseo, simplemente el cada deseo de vez se va recibir, dando. o sea, el deseo de recibir es gigante, es inmenso. El ego que uno tiene es tan grande que sería imposible para nosotros dominarlo, por decirlo de alguna manera. Solo el creador lo puede controlar o puede estar por encima de eso. Lo único que cuando uno arranca en este trabajo, no se ve tan malo como realmente es. Uno no logra ser consciente de la inmensidad de ese ego, y que en la medida que uno empieza a profundizar en sí mismo, sí empieza a ser consciente de otros defectos que uno tiene, por decirlo así, o de otras facetas de ese deseo de recibir. Lo que pasa es que a la vez que uno va notando ese ego, que se va agrandando, entre comillas, uno a la vez está cada vez más conectado con el creador a la vez, entonces también tiene más dominio sobre ese ego. Por más que se conoce y sabe que en ciertas circunstancias existe posibilidad de pecar de una u otra manera, al mismo tiempo uno tiene más sabiduría, más conocimiento, más herramientas para que eso no ocurra. O sea, a la vez que se conoce qué tan malo es uno, a la vez está siendo cada vez más conectado al creador y no cayendo en esa maldad. Es algo así, es como contradictorio, pero es la forma como sucede. Uno cuando arranca en esto parece que es mucho más bueno de lo que es, y en realidad está actuando bajo el dominio del deseo de recibir, generalmente, en forma casi todo el tiempo, y no se da cuenta, porque no tiene esa visión. Y en la medida que va profundizando, sí es como que se va agrandando el ego, pero a la vez también se va agrandando la conexión con lo superior, porque ese ego se agranda en la medida que uno tiene fuerzas para controlarlo, vamos a decirlo de esa manera. En la medida que uno avanza en ese trabajo. Y uno solo, cuando avanza es porque ya se le han dado herramientas, ya hay cosas que uno logró que esa luz rebotara, como esa luz rebotó, hizo ciertas marcas en uno, que nos van acercando hacia ese conocimiento superior, a esa conciencia de cómo funcionan las cosas, por esa intención correcta, y eso nos va dando capacidad para vivir conectados a pesar de eso, por decirlo así. No sé si me logro explicar, pero es un poco contradictoria la Kabbalah en ese sentido. Si uno la razona, es totalmente contradictoria. Y es así. Solo en la práctica uno se puede dar cuenta, porque la experiencia es lo que te da la vivencia de lo que estamos hablando, que es la forma de percibirlo, ¿no? No pasa por la cabeza, pasa por lo que uno vivencia, lo que uno logra vivir. Y eso es por la experiencia, o sea, eso es por las prácticas. Como hablábamos el otro día de la práctica esta de cuando uno se concentra o se pone en la piel de otra persona para hacer el ego desde la carencia de la otra persona, que hablábamos el otro día, esa práctica te puede dar cierta información de que funciona en la medida que te vas a dar cuenta de lo que le pasa a la otra persona luego. Entonces, en la experiencia de hacer las cosas, uno va cada vez conociendo más las leyes y el funcionamiento de todo. Pero solo en la práctica uno puede entender, entre comillas. No es entender la palabra lo que pasa, es una comprensión que va a ser natural, luego. Como hablar, o como, no sé, como respirar, que naturalmente vas a conocer las cosas, aunque no sabes cómo llegó esa comprensión. Es algo así. No quedó muy claro, me parece. No, es que puede estar claro, pero si es verdad, es decir, llegar a esa comprensión, lo que dice Juan Carlos, Sí, uno lleva no tiene que tiempo. presionarse con eso. Tiene que ir a su ritmo. Sí. Eso es así. O sea, cada uno tiene sus tiempos. La Kabbalah lleva tiempo, sobre todo cambiar los hábitos y sobre todo al principio, porque uno parte de un lugar que es el lugar más lejano. Después de que empieza y que pasa cierto tiempo, va a ir a una velocidad más rápida.
Michael Pornal lo compara con el arranque de un auto o de cualquier vehículo pesado. Uno al principio tiene que vencer toda la inercia inicial, y uno arranca de un momento en el que está dominado por el ego en todas las formas, en todos los ámbitos. Hay una desconexión muy grande con el creador. Entonces, para poder conectarnos con algo que es opuesto a lo que estamos haciendo, es algo que implica cambiar muchas cosas y lleva todo un proceso que aparte de ser personal, siempre es lento, va a llevar tiempo. No hay que preocuparse por el tiempo, hay que ser perseverante y tener la intención correcta. Y eso, o sea, eso es mucho, mucho más rápido que lo que venimos haciendo antes que eso, que es no hacer nada. Estamos perdiendo el tiempo nomás conectados a lo material. O sea, en la medida que uno tiene esa intención, es un paso gigante, porque es el paso que es importante dar. Y no hay que preocuparse por el tiempo que nos lleve. Hay que preocuparse por intentar estar vinculado a la enseñanza, de tratar de seguir las leyes, de estudiar y de practicar, sobre todo. Además de estudiar, de llevarlo a la práctica. Y no a la práctica ritual, sino a la práctica que estamos intentando transmitir o mencionar, que menciona el Zohar, respecto a esa coherencia con nuestra vida diaria, en los ámbitos que nos toque estar. Cada uno tendrá diferentes ámbitos, y en cada uno de ellos uno puede aplicar esa práctica. Puede hacer esa práctica, por ejemplo, que mencionamos el otro día, respecto a ponerse en el lugar de la otra persona para pedir de allí, o puede aplicar las 5 preguntas, o puede aplicar el moverse entre la misericordia y la severidad. O sea, cuando vemos que nos tiramos mucho hacia el dar, hay que poner cierto límite, porque pueden abusar de eso, y cuando estamos mucho respecto siendo severos, dar en esa situación, o sea, pivotear entre ambas cosas. O sea, hay muchas prácticas que ya vimos, a conectar los 4 mandamientos, unificar ese sentir con lo que estamos haciendo y con lo que estamos pensando. Cuando notamos que esas 3 cosas no están unidas, hay algo mal. O sea, no solo tienen que estar unidas, sino que tienen que estar unidas al creador en sí. Pero cuando notamos que estamos sintiendo algo y hacemos algo distinto, ahí hay algo que está dominado por el ego, hay algo que tenemos que investigar y trabajar. Cuando sentimos algo y pensamos algo distinto, también hay cosas que, esas 3 cosas deberían funcionar siempre juntas, y no funcionan en la práctica, sobre todo al principio. Pues hay que investigar, hay que conocerse, y hay que intentar de a poco, y a nuestro ritmo, ir haciendo esas cosas. Y eso está totalmente vinculado con lo que estamos hablando. O sea, entonces, comprender después lo que son las sefirot, o lo que son las diferentes estructuras, pasa por esa comprensión primera, porque todo ese dibujo, toda esa estructura, está dentro de cada uno de nosotros. Es cómo funcionamos nosotros. Entonces, en la medida que nos conocemos, ahí vamos a empezar a entender cómo está todo hecho, y va a ser todo mucho más simple, por decirlo así. No pasa por la cabeza, pasa por la percepción de lo que se trata. Y la percepción solo viene por afinidad de cualidad. Y por eso que las prácticas es lo que te pone en esa afinidad de cualidad. Y es por eso que es necesario hacerla para que la comprensión llegue. Esa por lo menos es la forma que entendemos nosotros la Kabbalah e intentamos practicarla. Conozco que hay otras escuelas y otra forma de hacerlo. Yo no estoy ni en contra ni a favor de otras visiones al respecto. Sé que hay, pero la forma como a mí me ha ayudado es esta, y por eso la trato de transmitir de esta manera. Okay. Gracias, Juan Carlos, porque mire, eso que acaba de decir, ya en varias ocasiones usted lo ha planteado, nos lo ha transmitido, y sin embargo, mire, de nuevo es necesario escucharlo, ¿m? Y aún así, puede suceder que todavía no asimilemos o no entremos en ese río de... ¿sí? Es así, En el cual debemos estar. Si vos escuchás con atención las cosas que mencionamos, la Kabbalah en realidad es muy simple en su mensaje. Siempre se trata de conectarse al Creador, de conectarse en forma pura, de intentar estar en afinidad con ese deseo de dar, que es contrario a nuestro deseo de recibir. Lo que pasa que, como es algo tan contrario a lo que estamos intentando o acostumbrados a hacer, es necesaria esa repetición para que eso se vaya incorporando, porque el ritmo para que se incorpore es lento. Pero siempre se trata de lo mismo, es muy simple. O sea, la enseñanza en sí es muy simple de lo que se trata. Lo que es difícil es de hacerlo.
Por eso es que la práctica es fundamental. La perseverancia y la práctica. Tratar de escuchar de qué se trata y empezar a hacerlo a nuestro ritmo. Empezaremos con cosas más sencillas, no vamos a ir a lo más difícil de entrada. Ya llegaremos a lo más difícil cuando sea el momento. Cada uno en lo que vea que puede ir incorporando las cosas y irlo haciendo. No presionarse, sino avanzar a paso de tortuga, pero a paso firme, por decirlo así. Esa es la manera, no hay otra manera, porque no se puede hacer de golpe tampoco. Uno no puede dejar de hacer algo que estaba acostumbrado, cambiar un hábito, y pasar al contrario de golpe. Eso no es real. Es necesario que sea lento, porque si no es lento no se va digiriendo, no se puede procesar, se rompe en el medio. Eso va a llevar a un pecado seguramente. Es necesario irlo procesando a su tiempo. Hay que respetar esos tiempos. Y después siempre vas a escuchar decir lo mismo, porque se trata de eso, no se trata de otra cosa. Okay. O sea, para que no escuches lo mismo, tenés que irte de la clase. Ajá. No, es que para mí, por ejemplo, en mi caso, yo hablo, pues sí, es excelente volver a escucharlo porque aún todavía falta hacer como esa recesión, se dice, ¿Sí? de lo transmitido. Bien. Entonces, excelente. Bueno, muy bien. Hay una compañera ahí que no está normalmente. Carla, ¿cómo estás? Carla o Carlita, dicen. Shalom, Juan Carlos, perdón, pero el internet ha estado muy malo. Ah, perdón. No, o sea, ¿cómo venís con lo que estás escuchando? O sea, ¿tenés alguna pregunta, algún comentario? Vamos a cambiar ya de mandamiento, pero no sé si querés comentar algo. No sé si has escuchado los audios, las veces que no. Sí, lo pasado sí, pero de este pues tengo que volver a escucharlo porque de plano no estuve casi. Ajá. Bien. No sé si querés comentar algo, si no pasamos al otro PDF. Sí, pasamos al siguiente, porfa, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, voy a compartir de nuevo. Se va a cortar ahora en 3 minutos, pero algo va a dar para avanzar. Bueno, vamos a pasar al mandamiento octavo. Mandamiento octavo dice: amor al prosélito de Israel que vino a hacer la circuncisión. Dice. Párrafo 228, del primer tomo del Zohar, ¿no? El octavo mandamiento para su merced, su amor, su misericordia, del prosélito, del corresidente del pueblo de Israel, que entró, que vino a hacer la circuncisión y cause, o sea que por eso, por haber hecho esa circuncisión, causa, produzca, y entrada a lo que están debajo de las alas de la Yejiná, de la divina presencia. Y ella está más arriba de aquellos que están debajo de las alas, donde ellos son los que se dividen, que se separan del lado impuro, del lado inmundo, y acercándose, que se acercan con respecto a lo espiritual. Como está escrito, salga de, produzca la tierra, Nefesh haya desde ella, de acuerdo a su forma. Comentarios. Bueno, ya vimos lo que es la definición de una persona que pertenece al pueblo judío, al pueblo de Israel. Es alguien que desea hacer esa circuncisión, cortar con ese deseo de recibir y conectarse con el Creador. O sea, cortar con ese lado impuro o ese lado que lo lleva a otros dioses, y va a dedicar su vida a que el único
que lo va a gobernar va a ser Hashem, el creador. ¿Por qué? Porque Él es grande y gobierna, porque desea servirlo, o sea, ayudarlo en su tarea, por decirlo así, ser un servidor de Él, no por un interés o otro miedo terrenal que tenga que ver con intereses propios o miedos propios, sino simplemente por servirlo. Judío, por lo menos en Kabbalah, no se trata de ningún grupo religioso, no tiene que ver con ninguna circunstancia que separe a las personas, porque justamente el creador es alguien que da a todos por igual, y la Kabbalah es una enseñanza que... Ay, ¿qué pasó? ¿Hola? Hola, ¿te escucho? Ah, No, estaba ya, compartiendo la pantalla. ajá, ya, Para que sí. se escuche acá. Estaba comentando un poco el tema de lo que es el judío espiritual, o esta definición que hay respecto a la espiritualidad de la palabra judío, esa palabra que deriva de la palabra yejidá, que es esa unión con el Creador, y que la afinidad de cualidades con ese Creador siempre no tiene ningún tipo de distinción. O sea, cualquier persona que esté asociada a algún tipo de grupos, automáticamente no está en esta definición. ¿Por qué? Porque el Creador da a todos por igual. O sea, el Creador es una fuerza que une a toda la naturaleza, a toda la creación, a todo lo que existe, y lo hace de manera, en un equilibrio perfecto con todo, para que todo esté relacionado en forma correcta. Cuando uno se identifica con cierto grupo, o con cierta gente, y automáticamente se está separando de otros, y eso es una cualidad contraria a lo que es el Creador. Entonces, para poder identificarse con este concepto de ser judío, automáticamente uno no pertenece a ninguna otra cosa, uno está en un dar por igual a toda la creación, o intentando estar en esa afinidad. No hay ningún tipo de diferenciación, ni por parte de religión, de país, de cualquier característica que sea. O sea, nada hace diferente a una persona de otra. ¿Por qué? Porque esa es la cualidad del Creador a la que uno quiere acercarse, y la Kabbalah es una herramienta para intentar ir en esa dirección. Dice, ningún país determinado por seres humanos tiene que ver con esto, sino que está constituido espiritualmente por cualquier persona, por cualquier ser humano, no importando el origen, que haga ese pacto consigo mismo, que deje de recibir para sí mismo y que intente ponerse en afinidad con él, que haga esa circuncisión. Y eso marca ese inicio de ese camino, o ese lugar en donde este edificio espiritual se va a ir construyendo. Y luego está escrito que la tierra producirá frutos, y de los frutos se verá la cosecha. Aquellos que se dedican al Creador, ya lo vimos también en las letras, tendrá hijos. Esa letra que creaba el mundo tenía esa capacidad de dar en forma igual a todas las demás. Era la representante que la que daba la luz en el cuerpo, daba Hasadín, pero lo hacía con todos por igual. Y tenía la capacidad de crear vida, de crear frutos, de que eso llegara a que quien recibía también pudiera tener su beneficio, por decirlo así. Y quienes están en el camino contrario, quienes desean recibir para sí mismos, tendrán otro tipo de consecuencias, otro tipo de frutos, de acuerdo a esa forma, de acuerdo a su elección. La presencia divina, Shejinah, cubre y protege a todo el pueblo de Israel. Todo su pueblo está bajo sus alas. Esa protección viene por esa afinidad de cualidades. Existe en la Torá la historia sobre dos querubines, el lado santo y el lado impuro.
o el lado que va hacia el deseo de dar y hacia el deseo de recibir. La elección es personal, es individual. El creador ama a todos por igual, ama toda su creación por igual y de acuerdo a la elección tomada, los frutos que son obtenidos. Y aquel que desea circuncidarse, independientemente de su pasado hasta ese momento y del origen que provenga, pertenece a este pueblo de Israel espiritual y es llamado héroe, esto que menciona ahí el párrafo, o la palabra héroe también tiene que ver con Geburá, es otra definición para Geburá, que es la sefirá que conecta desde ese lado femenino o desde ese lado del deseo de recibir a lo que es el deseo de recibir combinado con la Shejina. Es llamado héroe y vive de ahí en más bajo las alas de la Shejina, de la presencia divina. Porque él observa y protege a todo su pueblo, donde quiera que esté. Judíos son aquellos que recibieron la Torá, pero no es recibir un papel sin cumplir, o cumplir actos materiales, rituales o tradiciones. Recibir la Torá implica cumplirla, implica respetar lo que ahí dice, por decirlo así, de forma correcta en nuestros actos, en nuestras intenciones, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos. Es mirar entonces al interior de uno mismo para empezar a profundizar en ese trabajo, ir a nuestro mayor dolor, a nuestro egoísmo, a donde sabemos que hay diferencias, para que a partir de allí lograr hacer esas conexiones. A esos lugares donde vemos que hay algo diferente al creador que nos está dominando, y entonces vamos a cambiar en ese sitio, que sea el creador o que sea Hashem quien esté ahí con el control de la situación. Solo se trata de eso, y cualquier otro tipo de tradición no tiene sentido. No existen grupos en Kabbalah, es un trabajo puramente individual. Si bien nosotros ahora estamos compartiendo esta enseñanza, estamos en un grupo, entre comillas, no es el grupo lo que salva a las personas. Eso es algo que no tiene que ver con la enseñanza de la Kabbalah. La Kabbalah siempre es una conexión individual de cada persona con el creador, sin nadie al medio. Sería imposible que hubiera alguien al medio, porque nadie es tan puro para estar al medio y nadie es necesario aparte. O sea, lo único que está de fondo en toda la enseñanza es que cada persona logre hacer ese trabajo, logre llegar a su marticún individual, para que en esa unión de personas que luego hagan su propia corrección, vaya generándose la reconstrucción de esa alma de Adán o ese marticún general. Entonces, esos grupos no existen. Las interrelaciones en las personas, como estamos por ejemplo haciendo ahora, tienen que ver con compartir cosas, con compartir la enseñanza, pero cada uno está haciendo su trabajo. El grupo es una excusa, entre comillas, para poder aprender unos de otros. Todos compartimos y aprendemos, pero lo importante es que cada uno se lleve lo que le corresponde y que luego haga ese trabajo. La luz en sí no está en ninguno de nosotros, está en el Creador. Y de alguna forma nos usa a todos nosotros como una herramienta, un instrumento, para que eso vaya a cada uno llegando lo que tenga que llegar. Todos los grupos humanos que discriminan, cuando existe un grupo, es lo que comentaba hoy, va a terminar discriminando a quien no pertenece al grupo, o tiene favoritismo sobre quien pertenece. Y eso no es una característica del creador. El creador no tiene favoritismos y no discrimina. Entonces, en la medida que uno se autodomina como perteneciendo a algún tipo de grupo, no tiene al creador como su Dios. El creador, Hashem, que creó el cielo y la tierra, todo lo que existe, es imposible que tuviera favoritos. Aquel que pertenece, bueno, la misma información que dije recién, que pertenece a cualquier tipo de grupo, no pertenece a Israel, no trabaja para el creador, no conoce la Torá, o por lo menos no la aplica en lo que
lo que está en la esencia de la misma, capaz que la conoce en forma externa y aplica rituales, pero no es de eso de lo que se trata, por lo menos no es de eso lo que se trata, lo que estamos intentando transmitir. Y todo lo que hace es una comedia, un simular una fachada exterior, porque hace cierta acción o cierto ritual que en lo que implica verdaderamente, luego en la práctica no lo hace. Pues eso es visto como, o sea, simplemente es ignorado por el creador porque no tiene afinidad de cualidades. El hecho de que no te vea, entre comillas, tiene que ver con que no existe cualidad afín. Solo uno es visto cuando la cualidad es similar. Si uno no hace ese trabajo correcto y sincero y puro, es como que no existe. Es como que el creador no va a estar atento a eso porque no lo llega a ver, no llega a estar afín a eso. Lo que importa es ese verdadero deseo interior, y en ese caso estaba trabajando para otro Dios, estaba cometiendo herejía, y estaba violando el primero de todos los mandamientos, que es que el creador sea nuestro Dios, y que es el único en realidad que existe. O sea, todo se puede resumir en ese mandamiento. Párrafo 229. Y si tú dijeras, si tú preguntas, ¿qué es ese Nefesh Haya que es incluido en Israel? Para todos está preparado, destinado. Vuelve, retorna y dice Ele Min, que significa según el grado, de acuerdo a su forma. ¿Cuántos pasajes, corredores, terrazas y habitaciones que están una delante, adentro de la otra hay? ¿Tiene ella esta tierra? ¿Qué es esa haya que está debajo de sus alas? Comentarios. Existen, como ya sabemos, quienes trabajan para el creador y quienes no trabajan para él. Pero todos reciben su luz y todos se benefician de quienes trabajan para el creador. Está dicho en la Torá que el pueblo de Israel, que es ese pueblo que está más cercano al creador, es la cabeza de todos los pueblos. Y todo el resto de la creación depende de lo que haga ese pueblo. Si ese pueblo hace las cosas bien, todo va a estar en orden, porque toda la cabeza va a estar en orden, y si no las hace, todo el resto no lo va a estar, y también se lo van a hacer notar, porque saben que la cabeza es quien tiene que dirigir, y se van a poner en contra de esa cabeza cuando ve que no hacen el trabajo en forma correcta. Pero existen variedad de formas, variedad de pueblos, variedad de acercamientos al creador. Todos fueron creados por él, todos tienen esa función, todos tienen esa necesidad de que sea el creador que las dirija, y las almas de todos son criaturas igual de divinas. Hay diferentes grados, porque hay tareas distintas, por decirlo de alguna forma, pero todas tienen que vivir interrelacionadas y todas con esa intención respecto al creador, que sea el creador que gobierne todo. Porque eso es lo que va a hacer que esa unión sea armónica y correcta. Pero en cuanto a lo más cercano a él, más luz se expande como radiación hacia el resto, y como ayuda a quienes están más alejados de su camino para que antes regresen a él. Todos estamos interrelacionados y todos tenemos un único Dios, que es Hashem, nuestro creador. Por eso es tan importante de que esta enseñanza, en la medida que intenta ser transmitida de la forma más pura posible, vaya a todos por igual, sin identificarse con nada que nos separe de otras personas. Este trabajo, que es interno, así como se ve un resultado externo en el entorno, también va creciendo interiormente. Uno va profundizando cada vez más dentro suyo y a la vez va vinculándose más hacia afuera y va pudiendo como interrelacionarse con más personas. Uno se adentra en sus mundos espirituales, en su propio árbol de vida que va creciendo, o lo va conociendo, lo va percibiendo, y hay una correlación, una analogía en lo que uno logra transmitir hacia afuera, porque ya vimos que esa luz que llega, que no es nuestra, rebota y sale. Y cuanto más logramos que rebote y salga, porque esa es la intención nuestra de dar,
más en ese rebote, en ese momento que chocan con nuestro masaje, más empieza a impregnarse en nosotros, y eso amplía la percepción real, la percepción de verdad, la percepción de su luz. La luz nunca la vamos a conocer, pero sí en ese rebote vamos a tener cierto sabor, cierta información sobre lo que nos corresponda a nosotros trabajar para poder avanzar. El trabajo es interno siempre y es por igualdad de propiedades. Pero existen diferentes habitaciones, terrazas, diferentes lugares y diferentes pueblos y diferentes características dentro nuestro también. Va a haber sefirots, va a haber diferentes cualidades, diferentes cosas a trabajar que nos van a marcar distintas características del creador. También cada sefirot va a tener sus propios lugares internos, o sea, sub-sefirot dentro de ellos, y uno tendrá que recorrerlas, tendrá que conocernos, conocerse cada uno a sí mismo, llevar a todos los rincones esa luz del creador. Por eso es que es tan necesario ese trabajo interno y profundo. Existen terrazas también, partes más externas, otras más internas, más elevadas, todas son igual de importantes y todas deben ser recorridas, y él debe gobernar en todas, en todos lados, en todos los rincones de cada persona, y eso va a hacer que en esa persona, por lo menos que hace ese trabajo interno, va también logrando dar en esa misma medida hacia afuera, y solo a través de ese man, de ese deseo de elevar, ¿no?, desde nuestro deseo de recibir hasta lo superior, y desde cada rincón, eso va a hacer que nos conozcamos en todo ese cuerpo, y en ese sibús que hay entre Seiram y Malhut, ese reino será posible y la corrección será completa. A la derecha, se empieza ahora a explicar un poco con más detalle esos lugares. Dice, a la derecha hay en ella dos pasajes, dos corredores o terrazas, y en esa ala, en el ala derecha, están divididas, separadas otras dos naciones, poblaciones, que ellos son los más cercanos en la unidad a Israel, insertándolos a ellos dentro de estas terrazas o pasajes, corredores. Y están debajo, en el ala izquierda, donde hay otras dos terrazas, o pasajes o corredores, que se dividen y se separan en otras dos naciones, poblaciones, que ellos son los amonitas y los moabitas. Y todos ellos son llamados y mencionados Nefesh Asha. Comentarios. Antes mencionaba muchas habitaciones y terrazas, ahora los agrupa en dos grandes grupos, a la derecha y a la izquierda. A la derecha son los más cercanos a la nación de Israel, a la izquierda son más lejanos, pero todos están en ese nefesh que te va a dar vida, en esa conexión respecto a lo superior, para que todo funcione en forma armónica. Todas las almas le va a llegar esa vida, tarde o temprano, no importa cuán lejos estén, cada uno tendrá su ritmo, pero todos forman parte de la misma creación. Él creó a toda la creación, y toda esa creación tiene que retornar a esa armonía final, y en la medida que uno trabaja en función del creador, tiene que ayudar a ello, como que dice, y tiene que trabajar en función de todos. Obviamente que no va a trabajar primero para sus enemigos, porque uno no tiene la fuerza para hacerlo, pero si uno quiere hacer este trabajo en forma correcta, debería en algún momento sí hacerlo. Debería todo el mundo ser igual para uno, si uno llegara a ese estado de perfección o de corrección. Párrafo 231. ¿Y cuántas otras habitaciones ocultas, internas, y otros salones en cada ala, y 6 alas? Y de ellos salen ruajot, almas, para dividir a todos, que Gerim se convierten en Gerim, y son llamados Nefesh Asha, pero de acuerdo a su forma, por cada tipo. Y todos ellos entran por debajo
de las alas de la divina presencia, y no más lejos. Comentarios. Todo está incluido en el lenguaje santo, y cuando hay repeticiones en las palabras, sabemos que no hay nada escrito al azar. Entonces, en este caso, prestamos atención a una palabra que se repite, que es esta palabra, que es una Gimel, una Dalet, una P y una Aleph. Dice Galafá, B, Galafá. La letra Bab, ya vimos que es 6. Entonces dice ala y 6 alas. En cada ala hay 6 sefirot. Ese Bak de Serampín, que son las 6 sefirot de ese cuerpo. Es una forma de ver esta información. Las habitaciones internas superiores, lo que está en esas 6, pero por arriba o más cercano al Creador, serían las 3 sefirot Gesed, Geburah y Tiferet, mientras que lo externo, Netzach, Hod y Esod, mirando dentro de la estructura de cada uno en esas 6 sefirot. En ambos niveles, tanto en lo superior como en lo inferior, hay derecha e izquierda, y también hay una línea media. En ambos niveles se juntan en esa línea media, cuando se produce el sibuj, la conexión, porque solo en la línea media está la conexión directa con el Creador. No lo está ni en la misericordia pura, ni en la severidad pura. Y ambas son necesarias por igual para llegar a esa línea central que es donde está el Creador. En todas ellas hay un ruaj oculto. ¿Y por qué oculto? Porque no está esa afinidad. En la medida que la afinidad se da, lo oculto desaparece. Cada uno de acuerdo a su tipo. Y en cada una hay un nefesh haya, una conexión con esa vida. Siempre Hasadim va a cubrir Josma en cada sefirá, porque la Josma no se puede digerir directamente. Siempre hay que ir a Hasadim o a Gesed, y ahí, en ese intentar ir en ese dar, el intentar en esa afinidad de cualidades, va a llegar cierta comprensión en el rebote de la luz. Cada uno va a hacerlo en su nivel, y eso nos va a dar cierto sabor y cierta característica. Párrafo 232. Pero, sin embargo, el alma de Israel sale en el cuerpo que es un árbol, y de ellas vuelan almas dentro de esa tierra, dentro de sus entrañas, en las partes más internas, adentro, adentro, y el secreto, la esencia entonces es: serás tú la tierra deseada, el objeto deseo, y por lo tanto esto es Israel, su hijo querido, amado, su entraña, su parte más interna, sobre él o suya, y es llamado, hecho cargado del estómago o del vientre de ella. Y no son de las alas exteriores. Y además, los gerim, los extranjeros, no hay en ellos parte del árbol superior, aún más en su cuerpo. Pero sin embargo, la parte de estas, que están en las alas y no más, y el prosélito, el corresidente del pueblo de Israel, que están debajo de las alas de la Yejiná y no más, y la justicia del corresidente, del prosélito, es completada, finalizada. Y las paredes, y donde se agarran, y no adentro como está escrito, como hemos aprendido. Por lo tanto, se retira la tierra de Nefesh Haya, vida desde ella, de acuerdo a su forma. ¿Y para quiénes? Para una bestia, un animal,
o una cosa rastrera y una bestia salvaje de la tierra, de acuerdo a su forma. Y todos ellos son vaciados de Nefesh Haya, de esta misma Haya que es vida, pero cada uno de ellos según su grado y de acuerdo a su forma, de acuerdo a él, a cómo se debe a él. Comentarios. Por un lado existen quienes sirven al Creador, quienes viven para el Creador, que son llamados los hijos de Israel, y también existen quienes no lo hacen, que son llamados extranjeros o gerim. Todos son igual de importantes desde el momento que unos no pueden vivir sin los otros. Una cabeza no puede vivir sin un cuerpo, y un cuerpo no puede vivir sin una cabeza. Y es verdad que los hijos de Israel están protegidos por las alas de la Shejinah mientras cumplen su tarea. Pero en la medida que no lo hagan, su responsabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, su castigo también lo será. Los extranjeros que viven en las alas exteriores tienen también un trabajo que es absolutamente necesario, pero con una responsabilidad menor y por lo tanto un menor castigo. A todos ellos, a todas las almas, Nefesh, porque en Kabbalah siempre hablamos del ser interior, nunca de lo exterior. Siempre se le dará vida, haya, pero de acuerdo a su forma. Y así también se le quitará, de acuerdo a su forma. Y bueno, y acá termina este párrafo, que hablaba ya un poco, no solo del pueblo de Israel, sino también de los otros pueblos que existen, estos extranjeros, o estos también dentro de los extranjeros, personas que se acercan a ese pueblo de Israel en toda esa gama de personajes, por decirlo de alguna manera. No sé si quieren comentar una cosa. Juan Carlos, me imagino que esa palabra Gerin tenía que ver con Geburá igual, ¿o no? Acá está traducido como extranjeros y tiene que ver con esas personas que están como separadas del pueblo de Israel o con menos conexión directa con el Creador, por más que tienen que estar igual regidos por él. No, me parece que no tiene que ver con Geburah. Por lo menos no, Okay. yo no veo la conexión de forma directa, capaz que otro podrá ver otra cosa, eso no. No estoy diciendo que no exista, sino que yo no la veo. Okay. Pero en la palabra en sí, sí comienza con Gimel, pero después el resto de la palabra no sé. Yo no lo he asociado a Geburah. Okay. Estaba complejo igual, ¿no? Sí, esta El parte texto. de estas últimas dos PDFs tienen muchas palabras ahí en el texto que no están como desmenuzadas, cada uno después podrá profundizar en esos significados, más bien está tratado de transmitir un poco el mensaje que hay atrás, y no mucho más que eso. No surgió tampoco mucho más cuando se hizo esa traducción, y es lo que quedó, y bueno, cada uno luego podrá profundizar en esa tarea, cuando cada uno después va en la medida que agarra más práctica y más trabajo, luego de trabajar en estudiar textos en español, va a ir profundizando en textos un poco más originales y tendrá su propio camino en profundizar más en un texto o en otro. Y quizá alguien sobre este texto pueda avanzar más que lo que yo hice en este caso, como quien dice. Claro, Se ya te van a ir llegarán más llamando solo. comprensión. Sí. Pero sí, es verdad que son como textos que
que tienen como muchas metáforas y muchas palabras que no están como muy desmenuzadas. Mm, Tampoco es malo eso, porque te deja la puerta abierta para que hagas un trabajo allí. Pero sí como que claro. trata de transmitir la idea en los comentarios ahí de por dónde viene la mano, por decirlo así. Mm. Ok. Bueno, voy a pasar al siguiente. A ver, que sería el 9º, si no me equivoco. Vamos a hacer este PDF. Vamos a sacar este. Tengo la tolerancia. Vamos a ver al mandamiento 9. Me está dejando checar esto. No veo. Bien. Dice, mandamiento 9, ser amable con los pobres y dar a ellos subsistencia. Párrafos entre el 233 y 236 de ese primer tomo del Zohar. Párrafo 233, asunto, el mandamiento 9. 9º mandamiento. Ser amable, tener misericordia con los pobres y dar a ello subsistencia, medios de alimentación básica. Como está escrito, haremos un hombre a nuestra imagen como nuestra semejanza de carácter. Hagamos un hombre en participación, en sociedad, absolutamente, en forma general, hombre y mujer, a nuestra imagen, ricos, plenos, como nuestra semejanza, pobres, carentes. Eso es el párrafo textual. Leemos los comentarios. Este trabajo que es sobre nosotros mismos, un trabajo que realizan judíos o los hijos de Israel, quienes se corrigen ese trabajo interno cada vez más profundo para profundizar, para purificarse a sí mismos y tener esa relación cada vez más directa con el Creador. Todo es igualdad de propiedades y en la medida que hay mayor corrección personal, hay más conexión con lo superior. El trabajo este irradia y eso repercute en forma directa con quien no lo hace. Estimula, sobre todo, y da vida, una vida mínima y de subsistencia para quienes por el momento dedican completamente su vida a recibir para sí mismos. Todo está relacionado y todo es radiación. Esa vida tiene que ver con esa radiación. Cuanto más uno trabaja internamente, más alto llega en la conexión y su radiación es mucho más fuerte. Y esto da vida y da alimentación básica a todos. Da esa capacidad para que esa luz del Creador pueda rebotar y que llegue a otras personas. Su fuerza es mayor y su responsabilidad también lo es. Él debe necesariamente trabajar sobre sí mismo para conectarse a lo superior. El judío no tiene otra opción, porque de él dependen los extranjeros, los no judíos que no lo hacen. O sea,
el judío no lo hace por sí mismo, también termina beneficiándose, evidentemente, pero lo hace por todo el resto. Lo hace por todos aquellos que no lo hacen. Me acuerdo de una frase que siempre mencionaba Michel Pornat, que mencionaba, cuando ve a una persona que no se trabaja a sí misma, no se queje, sino que trabaja el doble. Eso es lo que siempre mencionaba como una forma de un pensamiento correcto respecto a cómo uno intentar estar en esa tarea. También la práctica que mencionamos el martes pasado, respecto a uno ponerse en esa afinidad de lo que el otro está sintiendo. Uno ve a alguien que está en una conexión equivocada, en un deseo de recibir para sí mismo. Bueno, ¿cómo hacer para poder darle vida a esa persona? Bueno, hay una práctica que está en ese conjunto de prácticas que ya vimos, que tiene que ver con sentir el dolor de la otra persona, hacerlos nuestros, sentir nosotros la esencia de lo que la otra persona vive. Y cuando uno llega a estar en esa empatía con la otra persona, desde ahí, desde ese sentimiento que ahora tenemos en forma interna, nosotros elevamos man en nuestro propio cuerpo. Eso hace que llegue luz a nosotros y a la persona que originó ese trabajo. Entonces le va a llegar cierta luz, cierta comprensión, ciertos hechos le van a llegar a suceder en forma más rápida por esa ayuda que le dimos. Es una práctica que tiene que ver con esto que estamos hablando aquí. Dice, él debe ser imagen de lo superior. El judío tiene que ser imagen de lo superior, y eso implica que es dar y recibir al mismo tiempo. Masculino y femenino, el deseo de dar y el deseo de recibir. Uno tiene que poder recibir para poder dar. Tanto eso que llega, así como llega, uno lo da. Recibe para dar. De eso se trata la Kabbalah. Y el recibir y el dar tienen la misma intención. Están unidos, son uno. Están unidos y funcionan ambos con la misma intención y en forma correcta y en forma armónica. Se unen ambos deseos. El deseo de recibir es para recibir la luz del Creador, pero no para uno mismo, sino que es para dar en forma correcta, y ambas cosas funcionan automáticamente, como un río que fluye y rebota y sigue. Y todo se trata de eso, de ese trabajo interno, de ese rebote en nuestros kelim, en nuestras vasijas, de esa luz que no la tenemos que apropiar, sino que tenemos que rebotar o dar. Y la Kabbalah nunca habla de otra cosa, como ya vimos, y en la medida que esta imagen se complete en nosotros, porque esos golpeteos de esa luz va a hacer que cada uno sea cada vez más consciente de las diferentes sefirot que tiene, de las distintas características que hay dentro de uno, de esas cualidades del Creador. Esas las vamos a empezar a vivenciar dentro de nosotros, y eso nos va a hacer más plenos, más completos, más ricos, más cercanos al Creador. Y aquellas personas pobres que están desconectadas, que todavía no han llegado a esa etapa, están todavía viviendo bajo ese dominio del ego, viviendo en ese tiempo que está solo utilizado hacia su deseo de recibir, uno tiene que intentar darles, uno tiene que, por ejemplo, con esa práctica que mencionamos, darle cierta oración de esa manera, que les va a llegar cierta luz, o dar de alguna otra manera que conozcamos, pero esa es tarea principal. Uno tiene que focalizarse en el dar para poder recibir. Es un mandamiento, eso. Todo el pobre, o que no está conectado en forma correcta al Creador, el judío tiene obligación de darle. Y entonces cada uno va a tener lo necesario para sobrevivir. Quizá quien está más alejado del Creador tendrá procesos más lentos, pero sí va a seguir viviendo, va a seguir teniendo una oportunidad de continuar con su vida para luego, en un futuro, sí conectarse en forma más directa.
párrafo 234. Porque desde el lado de lo masculino, o sea, desde el lado del dar, son ricos. Y desde el lado de lo femenino, a grabar y mostrar un poco de nuevo el archivo que estaba mostrándoles. Bueno, entonces esas características que tiene ese ser humano que se preocupa por los demás es una marca especial, tiene que ver con esa empatía, y es la capacidad que tiene un ser humano de sentir el dolor de otra persona en forma más intensa y más fuerte que su propio dolor. Cuando ese dolor ajeno excede al propio, vemos el nacimiento de un ser humano. Y esto es algo que no se nos ha dado de forma natural, es algo que uno tiene que practicar y desarrollar ese sentimiento especial de empatía. Solo la luz es buena, solo esa luz del Creador es buena. Lo que ahora tenemos está muy lejos de la luz. La luz es la cualidad de ese desprendimiento absoluto. Nosotros carecemos de esa cualidad. Y un paso muy importante para lograr sentir esto es sentir el dolor ajeno y proyectarlo en tu interior. O sea, uno tiene que intentar sentir dentro de uno lo que le pasa a la otra persona. Y esto es un gran secreto, porque cuando uno logra sentir, uno se conecta con ese dolor propio ahora, está dentro de su propio ego, dentro de tu propia prisión. Uno tiene que hacerse receptivo a ese dolor de los demás y tiene que vincularse con su propio ego para poder hacer eso. Y uno tiene que sentir ese dolor de los demás y estar receptivos a la luz. Y de esa forma vamos a estar construyendo un órgano de conciencia que a través de esa estructura vamos a poder elevar la oración. Vamos a poder elevarnos desde ahí porque nos hacemos afines a ese dolor. En el próximo paso uno podrá cada vez, en la medida que practica, ser más receptivo a cosas más genéricas o de más personas. Vamos a ver un poquito. Más bien quería compartir eso. Vamos a volver al texto que estábamos. Juan Carlos, Sí. esto es como hacerse... Uy, se me escapó la palabra. Hacerse receptivo a cosas de los otros, ¿sí? Sí. Sentir el dolor de los otros. Hacerse receptivo sintiendo lo que le pasa al otro, la esencia Al de lo otro. que le pasa al otro. Sí, está sí. vinculado con esa práctica a algo que es el 2x2, el no invadir el espacio del otro. Uno no puede ayudar al otro invadiéndolo, pero sí puede ayudar al otro haciéndose receptivo de lo que al otro le ocurre realmente. Uno tiene esa capacidad y más si estudia la enseñanza de percibir las situaciones en forma más real, y uno haciéndose afín a lo que lleva al otro a cometer ciertos desvíos respecto al Creador, uno se pone en esa piel, se pone en ese dolor, y sintiendo eso lo eleva en sí mismo, como si fuera de uno ese dolor. De la misma forma que uno eleva la oración o el man dentro de sus propias carencias, uno toma la carencia del otro y la tiene dentro suyo. Se conecta con esa carencia, la siente de la misma forma que la siente el otro. Y cuando uno hace eso,
Como lo tomó del otro, la luz también llega al otro. Es la forma que uno tiene para dar luz a los demás. No es una oración externa, es una oración que parte desde nuestro interior hacia arriba. Y cuando nos llega a nosotros como respuesta en MAD, también le va a quien la originó o desde quien la tomamos. No sé si se entiende la idea, pero es un poco así como funciona, y eso es lo que quería contar. Ya que lo comentamos el otro día también en el otro grupo cuando Marcos Sí. lo mencionó, y bueno, está vinculado con este mandamiento que estamos viendo. Es decir, que para querer pasar a esa línea es como faltarle respeto a la persona. Cuando uno da sin que le pidan, o da más de lo que debería, directamente no va a tener vínculo con la persona no te va a escuchar, no va a estar receptiva a eso. O sea, para que exista un vínculo correcto, la persona tiene que pedir ayuda y uno darle, y no darle todo, no puede solucionarle el problema, tiene que darle ciertas pautas para que pueda salir adelante por sí mismo. Ese es el vínculo correcto. Ahora, ¿cómo uno hace para poder ayudar a alguien que no quiere ayuda? Esa sería la situación que estamos viendo. Bueno, uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona. Esa persona está demasiado atrapada en su ego y no logra salir de ahí. Bueno, pero eso tiene sus razones. Yo que sé, puede ser una persona que esté bajo ciertos hábitos que son perjudiciales, pero algo lo llevó a esos hábitos. Tiene ciertas situaciones que lo terminaron llevando a esa situación. Bueno, tiene que tratar de uno entender lo que le pasa a esa otra persona y sentir ese dolor, sentir lo que le está ocurriendo, y como si uno fuera esa otra persona porque se puso en su piel, por decirlo así, ahí elevarlo como si fuera de nosotros ese dolor. Ahí hacer el man uno, hacer las prácticas uno, de ahí conectarse en unir lo que uno siente con lo que uno piensa, de hacer las prácticas que uno conoce desde allí, como si uno fuera él, o ella, o quien fuera. Eso hace que a nosotros nos llegue cierta luz y a él también. Eso va a hacer que como que hagamos de canal y le llegue cierta respuesta. Esa luz capaz que es que le llegue cierta forma, que luego vea la situación de otra manera, capaz que es una forma incluso hasta severa, pero lo va a hacer reaccionar de alguna forma. Algo le va a llegar a consecuencia de nuestro trabajo. Él ni se va a dar cuenta de lo que ocurre, porque es como transparente, es una oración silenciosa, por decirlo así. Pero es muy efectiva porque trabaja directamente, es el creador que viene a través nuestro y pasa hacia donde tiene que ir, y le va a dar lo que le corresponda, lo que necesite en ese momento para poder avanzar en su camino. O sea, es lo que comúnmente uno puede ver como una oración religiosa que uno pide por los demás en un sentido más religioso, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, desde el punto de vista del man y del mad, de cómo se haría cuando uno intenta ayudar a los demás, como que dice, aunque no quieran. Algo así. Sí, puede ocurrir que yo me haga indiferente, o que no me importe, o que no me haga indiferente Si a ante lo que le cierta pase. situación estás indiferente, en realidad no estás queriendo ayudar a esa situación. O sea, estamos en el caso de que uno quiere intentar dar. Pero bueno, entonces sí, claro, porque estaba pensando, me estaba poniendo en el caso de no voy a hacer, no voy a intervenir, no voy a hablar, no, nada, en silencio lo hago. En silencio lo hago de retirarme y que la persona haga lo que tenga que hacer. O sea, uno siempre va a interrelacionarse con la persona de forma normal, como quien dice. Lo que no puede es invadir el espacio, porque cada persona tiene sus propios procesos y está viviendo esos procesos que son necesarios para su ritmo de su trabajo personal o de lo que le tenga que ocurrir. Ahora uno puede, de alguna forma, hacer que se conecte un poco más al creador con ese mecanismo. Por eso que intenté mostrarlo.
uno no está indiferente si hace esa oración. Uno al contrario, está totalmente vinculado, aunque la persona no se den cuenta, y para ella capaz que sí sos indiferente, no estás siendo indiferente, estás intentando ayudarla desde tu posición. Ujú. Claro. Gracias, sí. No, no. Bueno, voy a compartir ahora el texto que estábamos leyendo antes. Me parece que el otro texto lo perdimos, así que bueno, va a haber un pedazo que no se leyó. Dice, porque desde el lado de lo masculino son ricos, y desde el lado de lo femenino son pobres. Lo masculino, como ya sabemos, es el deseo de dar, y ahí uno es cada vez más rico, porque en la medida de cada vez uno más da, más recibe, y desde el lado de lo femenino, que es el deseo de recibir, en la medida que uno quiere recibir para uno mismo, cada vez recibe menos y cada vez queda más atado a su ego. Como ellos están en participación, en sociedad, en unidad y en relación unos con otros, y dando a él bondad, esto es urgentemente necesario para la persona abajo, ser rico y pobre en conexión, en unidad, y dar uno al otro. Y se recompensarán, devolverán bondad uno al otro. Ese ciclo también se da en forma positiva. Cuando uno intenta recibir para sí mismo, automáticamente compite con los demás y se pone en una situación de que cada vez se dan menos mutuamente. Pero cuando uno da a otra persona, automáticamente eso hace que la otra persona también quiera devolver eso, porque eso es intrínseco del ser humano. Entonces, cuando uno se pone en esa tarea de intentar dar, cada vez recibe más, porque cada vez el vínculo con los demás es mejor y termina recibiendo cosas, o de los demás directamente, o de otras cosas que van llegando solas, por decirlo así, entre comillas, hasta en forma mágica, entre comillas también, porque uno al estar en afinidad con ese dar, que ese dar es intentar ser afín al Creador, el Creador te va a dar directamente cada vez más, en la medida que uno logre estar haciendo eso bien. Y dentro de una misma persona existe el deseo de dar, que es eso que se llama parte masculina, parte del hombre dentro de la persona, y el deseo de recibir, que es lo que está vinculado a lo femenino. Y el rico, o sea, el dar, debe el dar al recibir. El rico debe dar al pobre. El dar debe influir, transformar el deseo de recibir. En Kabbalah solo importa la Kavaná. La Kavaná es la intención. La intención con la que realizamos nuestra tarea. ¿Queremos unirnos al Creador o no queremos unirnos? ¿Queremos de una u otra manera recibir para nosotros mismos? ¿Para nosotros mismos o para nuestros hijos o para nuestro círculo, o tener posesiones materiales, o vivir para ellos o para el mundo que va a venir en el futuro, pero siempre cosas que están vinculadas a nosotros? ¿O queremos sacrificar todo aquello que nos une a lo material en función de que siempre nos guíe la unión al Creador? No es que no tengamos las cosas materiales, sino que todas ellas estén regidas por Él. O sea, vivir en una conexión espiritual todo el tiempo, cada vez más y en una ascensión constante, profundizando cada vez más en nosotros mismos en ese proceso de corrección personal. Vuelvo a repetir que eso no implica vivir fuera de lo material,
sino que es todo lo contrario. Uno tiene que vivir en todas las cosas materiales que pueda, pero siempre en todas ellas conectado al Creador. De eso se trata. Todo es necesario vivirlo. Debemos tener hijos, posesiones materiales, etc. Debemos vivir en pleno todo lo material, no alejarnos de esto. No se trata de vivir aislado, sino al contrario, vivir en carne propia todo lo que podamos en ese mundo material, pero al mismo tiempo aquí, por eso estamos aquí encarnados en este mundo. El problema radica siempre en la importancia que le damos a las cosas. ¿Qué es más importante? ¿Lo material o la conexión al Creador? Porque lo más importante es lo que va a estar gobernando, o es al Dios al que estamos sirviendo. Es tan simple y tan complicado como eso. Se llama Dios o a lo que uno le hace caso, por decirlo así, a lo que realmente le estamos dando más importancia. ¿Y qué es lo que está rigiendo nuestras vidas? ¿Es ese deseo de recibir lo que está dominando o es el Creador? Porque son opuestos ambos. Y eso está implicando de que seamos judíos o que seamos extranjeros. Porque esa es la definición. Y eso está en nuestra profunda intención. La palabra intención o kavaná es lo que está midiendo eso. ¿Cuál es nuestra intención real? Y acá no es hacer una comedia hacia afuera. Es cada uno solo, consigo mismo, en forma sincera, y con el Creador del otro lado. O sea, es cada uno solo. Entonces no hay que mentirse uno mismo, como que dice. Y no es lo exterior, no la apariencia internamente, sino nosotros solos, en esa relación uno a uno con Él. ¿Quién manda en nosotros? ¿El deseo de recibir o el deseo de dar? No podemos mentirnos a nosotros mismos, ni tampoco mentirnos al Creador, porque el Creador ve todo lo que existe, y en función de eso es que va a estar su respuesta también. Ese trabajo es individual y es uno a uno con Él. Por lo tanto, todo se trata de esto, de la intención pura en ese trabajo, y que cada uno ponga su deseo de dar por encima de su deseo de recibir. Cada ser humano tiene a ambos entre sí, ese deseo de dar y de recibir, hombre y mujer, porque así fue creado. El ser humano es creado con esta dualidad desde el origen. Debe elegir quién manda dentro de sí. La elección es propia, y la vida será o rica o pobre, o sea, será rico o pobre esa persona según esa elección. El hombre interno o la mujer interna dentro de cada uno, y entonces en esa unión perfecta de esa relación con todo lo que ocurre, donde lo superior o el deseo de dar domina el deseo de recibir, ahí estará la riqueza. Porque el trabajo de corrección personal va a ser constante, entonces el acercamiento va a ser cada vez más, va a existir Gesed, porque a través de Gesed, o esa misericordia que va a estar en uno, va a ser la conexión hacia Él, y es eso lo que uno está siempre buscando o poniéndose en manos de, y eso hace que uno tenga capacidad cada vez más para que esa luz del Creador rebote en uno, y que sea uno rico y pueda dar a alguien más, y eso va a generar vida en uno mismo y en los demás. Bueno, estamos más o menos en las 21:30, y voy a cortar esto para escucharlo si quieres comentar algo. Hoy se cortó un poco el audio, o sea que va a haber un audio que no voy a poder subir, va a quedar como medio cortado. Quizá en algún momento lo leamos de nuevo y quedará más completo. Bien. No sé. ¿Quieren comentar alguna cosa? Bueno, les agradezco mucho entonces su participación. Igual, muchísimas gracias, Juan. Bueno, y nos estamos viendo. Con algunos nos vemos el martes y con otros nos vemos el jueves. Bueno, amigos, gracias. Bueno, chao, que estén bien. Ajá, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Shalom. Linda tarde. Bueno, chao.
Mm.